Hola, buenas tardes a todos. Como siempre, espero que estén muy bien. Bueno, como bien saben, esta clase se va a tratar de células madre. Este tema es muy difundido y es un tema que en ciertos aspectos podría ser controversial para algunos, al igual que ocurre con la terapia génica, de la que hablamos la semana pasada. Por lo tanto, es muy importante que conozcan los conceptos de los que vamos a hablar hoy. En primer lugar, tenemos que repasar qué tipos de células son las que encontramos en nuestro organismo. Por un lado, tenemos a las células somáticas, que son todas las células generadas por mitosis que van a conformar los tejidos y órganos de los organismos que son pluricelulares. Por otro lado, tenemos a las células germinales, que son las gametas, o sea, óvulos y espermatozoides, y también incluyen a los precursores de la gametogénesis. Y por último, están las células de las que vamos a hablar hoy, que son las células madre, también llamadas stem cells, y que son aquellas que poseen la capacidad de dividirse casi indefinidamente y diferenciarse a distintos tipos de linajes celulares. Estas características les permiten encargarse de la regeneración de los tejidos dañados y de la sustitución de las células que se van muriendo, y por lo tanto debe haber un pool constante de stem cells. Por esto van a tener la capacidad de autorrenovación por el proceso que se llama división asimétrica, que quiere decir que en el proceso de división el resultado es una célula hija que se va a diferenciar a un tejido maduro y una stem cell que es igual a la célula original. En segundo lugar, vamos a detallar algunos conceptos para comprender bien la clase. El primero de ellos es la diferenciación celular. Por diferenciación celular se entiende el proceso por el cual una célula cambia sus características de modo permanente, aunque no irreversible, de forma tal que los descendientes pueden mantener las mismas características o cambiarlas por una nueva diferenciación. Este proceso es manifestación de algo que ocurre previamente, que es la determinación celular, segundo concepto que vamos a explicar. La determinación es el conjunto de cambios en el estado interno, a diferencia de los de la diferenciación, que eran cambios externos, que se producen en una célula por alteraciones en la expresión de genes que van a comprometer el destino celular hacia una determinada diferenciación. Por último, está la maduración, que es la adquisición por parte de la célula o del tejido de su capacidad funcional total. Estos conceptos son relevantes porque, como vamos a ver, existen distintos tipos de células madre de acuerdo a la potencialidad. Potencialidad es un término que se refiere a la diversidad de tipos celulares en los que una célula se puede diferenciar. Mayor potencialidad, por lo tanto, es igual a mayor cantidad de tipos celulares que se pueden generar a partir de esa célula. Como podrán imaginar, cuanto más se avancen en los procesos de determinación y diferenciación, menor va a ser la potencialidad de esa célula. Tradicionalmente se había asumido que esos procesos de diferenciación celular eran irreversibles, pero más adelante vamos a ver que esto no es tan así. Probablemente algunos de ustedes ya sepan que existen distintos tipos de stem cells. Hay distintos criterios por los que se pueden clasificar estas células. Uno de ellos es de acuerdo al origen. Entonces, la clasificación de acuerdo al origen me las va a dividir en células embrionarias, embrionarias germinales, adultas y cancerígenas.
Las stem cells embrionarias son las que están en el macizo celular interno del blastocisto. Van a tener que hacer un poco de memoria con embriología para esto. En segundo lugar, las stem cells embrionarias germinales, que son las que se ubican en la cresta gonadal del feto y por lo tanto son las que me van a dar lugar a los gametos, aunque se sabe que bajo estímulos controlados podrían dar lugar a otros tipos celulares. En tercer lugar están las stem cells adultas, que son las que están en los diversos tejidos del organismo adulto. Y por último, y capaz este les suene un poco más novedoso, están las stem cells cancerígenas, que son las que se ubican en tumores y que, como vamos a ver después, son las responsables de las metástasis y las recidivas. De acuerdo a la potencialidad que tengan las células madre, las vamos a clasificar en totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y monopotenciales. Las totipotenciales son las que me pueden dar origen a un organismo entero, incluyendo a la placenta. Estas células solamente se encuentran en el cigoto y en el blastocisto en los estadios iniciales. Las células pluripotenciales son las que pueden dar origen a todos los tejidos del organismo, ya sean endo, meso o ectodérmicos, pero no a placenta. Las stem cells embrionarias de las que hablamos antes, por ejemplo, son pluripotenciales. Después están las multipotenciales, que son las que pueden dar origen a todos los tejidos derivados de una de las capas germinales, o sea, endodermo, mesodermo o ectodermo. Y las monopotenciales son las que pueden dar lugar a un solo tipo de tejido. Las características que mencionamos de las células madre cuando las definimos nos podrían recordar a las propiedades que tienen las células cancerígenas. Por ejemplo, ambas tienen capacidad de autorrenovación, replican activamente y por lo tanto los procesos de apoptosis van a tender a estar inhibidos y la telomerasa va a estar activa. Además de esto, algunas de las vías de señalización asociadas a la oncogénesis también están implicadas en los procesos de autorrenovación y diferenciación de las stem cells normales. Como por ejemplo, entre estas vías están las de WNT, TGF-beta y Notch. De hecho, mutaciones que provocan la sobreactivación de estas vías son halladas en tumores hematopoyéticos, gastrointestinales, tumores de próstata y de mama. Las stem cells cancerígenas de las que habíamos hablado de la clasificación de las células madre según su origen son una subpoblación de células tumorales dentro del microambiente de algunos tipos de cáncer y estas van a actuar como un método de autosustentación de la patología gracias a la capacidad de autorrenovación que tienen indefinida. Pero además son fuente de heterogeneidad entre las células cancerosas por la potencialidad que poseen, o sea que las stem cells cancerígenas no es que solamente me van a dar como resultado células de ese tipo de cáncer que sean todas iguales, sino que también, por ejemplo, van a dar a tejidos endoteliales y una diversidad de células más. Las stem cells cancerígenas, como habíamos dicho antes también, son las responsables de metástasis y recidivas, porque tienen la característica de ser resistentes a los tratamientos de radioterapia y quimioterapia convencionales. Como pueden ver en este cuadro, tienen muchas características en común con las stem cells normales, pero la capacidad de autorrenovación de las stem cells cancerígenas es más extensa y la progenie que generan en el proceso de división asimétrica es más diversa. Esto es lo que hablábamos de la heterogeneidad. El tema de las células madre cancerígenas no es el centro de la clase,
que pretende estar más dirigida hacia la aplicación clínica de las stem cells, pero igualmente es importante recordar algunos de estos conceptos para poder ser capaces de entender la mayor agresividad que tienen ciertos tumores y los mecanismos de metástasis y recaídas. Ahora sí, entrando en el nudo de la clase, ¿para qué sirve la investigación en células madre? Probablemente el uso que se les ocurre primero es el terapéutico, vinculado a la medicina regenerativa y a las terapias celulares, que utilizan a las células madre para hacer trasplantes de células o tejidos a través de su estimulación específica que le induzca la diferenciación hacia lo que yo quiero. Pero por otro lado existen otras funciones importantes de las células madre. Una de ellas es la utilización para generar tejidos sobre los cuales se puedan testear drogas y otros tipos de tratamientos, lo cual colabora con acelerar el proceso de desarrollo farmacológico. Y otro uso relevante es el que se les da para comprender algunas enfermedades congénitas, ya que sirven para estudios de embriogénesis y control génico. Aunque suene desalentador, hay que recalcar que por el momento los tratamientos basados en el uso de stem cells no presentan resultados concluyentes que permitan pensar el uso de estas terapias en el corto plazo. Por lo tanto, la investigación en células madre por el momento cumple su rol esencial en las otras funciones mencionadas. Ahora, ¿de dónde obtengo yo las células madre que necesito para hacer esos usos de los que mencionamos recién? Uno de los lugares de donde los puedo obtener son las stem cells embrionarias desde el macizo celular interno del blastocisto, que, como dijimos, son células pluripotenciales. Estas stem cells embrionarias a la vez pueden provenir o de células embrionarias donadas o se pueden obtener de un proceso de clonación terapéutica que vamos a explicar en breve. Se prefiere obtenerlas del proceso de clonación terapéutica, ya que mediante este se evita el riesgo de enfermedad injerto versus huésped, que sí podría ocurrir con el uso de células embrionarias donadas. Como principales ventajas del uso de stem cells embrionarias en general es que se dispone de una gran cuantía de ellas y además la pluripotencialidad natural que poseen. El proceso de clonación terapéutica consiste en tomar células de la persona que voy a tratar, como por ejemplo fibroblastos, extraer su ADN y luego inyectarlo en un ovocito de un donante que previamente haya sido vaciado de su material genético. Después lo que se hace es cultivar ese ovocito que fue sometido a la transferencia nuclear y se aguarda hasta el estadio de blastocisto para tomar las células del macizo celular interno. Por supuesto, se imaginarán, este tipo de procesos tiene un dilema ético porque implica la destrucción de un embrión. Aunque por otro lado se trata de células pluripotenciales y no totipotenciales. Y esto es un argumento que usan algunos, implicando que entonces no se trata de un potencial ser humano. De todas formas, a diferencia de la clonación reproductiva que está prohibida en Argentina y en el mundo, la clonación terapéutica es un proceso que en este país directamente no se encuentra legislado, pero que en otros, como por ejemplo Japón o Reino Unido, sí está aceptado. Otro problema con el tratamiento basado en las stem cells embrionarias es que pueden generar tumores, siendo que la telomerasa está activa y la apoptosis inhibida.
De hecho, cuando los investigadores deben verificar si las células que obtienen del cultivo son células madre, las testean inyectándolas en ratones. Y si esos ratones desarrollan tumores, efectivamente lo que habían obtenido eran células madre. Además, las células que se utilizan son inmaduras, son pluripotentes y por lo tanto necesitan estímulos específicos que son determinados factores de crecimiento para poder obtener la célula madura que quiero. Esta imagen que vemos es solamente un ejemplo que trata de ilustrar la gran variedad de factores que tienen que ser regulados para alcanzar la maduración buscada, cada uno a través de la expresión de un gran número de genes diferentes. O sea, es un proceso súper complicado. Este proceso es engorroso, pero hay una cuestión que es todavía más complicada. Si lo que necesito es material genético de una célula madura del paciente, o sea, por ejemplo, el fibroblasto del que hablamos antes, para hacer la transferencia nuclear al ovocito, este material genético que yo tomo posee la misma información que todas las células, pero se expresa de forma diferenciada porque tiene una impronta genética, o sea, tiene marcas epigenéticas. Por eso hay que hacer un proceso de desdiferenciación que es muy complejo, a través del cual yo le quite esas marcas epigenéticas a la célula, al material genético en realidad, para devolverle la pluripotencialidad que tienen. Pero esto es tan complejo que todavía ni siquiera se termina de comprender por qué, a pesar de hacer la desdiferenciación y diferenciación dirigida, no se llegan a obtener células que sean iguales a las naturales. Sigue habiendo barreras que no se terminan de comprender. Por supuesto, este dilema ético del que hablamos antes no es un problema cuando hablamos de las células madre adultas. Estas células madre adultas pueden ser mono o multipotenciales según de dónde se tomen, y esta mayor diferenciación es una ventaja en ciertos casos, ya que necesito inducir menos cambios para generar las células que quiero utilizar, pero a la vez implica menor potencialidad y por lo tanto se reduce el abanico de posibilidades de lo que puedo hacer con estas células. Otra desventaja de las stem cells adultas con respecto a las embrionarias es que se encuentran en menor cuantía. Ahora, por otro lado, las células madre adultas son más seguras de usar, ya que no tienen este riesgo de las células madres embrionarias de generar tumores y tampoco implican conflictos a resolver que estén relacionados con el rechazo injerto versus huésped, porque se utilizan stem cells tomadas del propio paciente. Acá en esta tabla podemos ver los distintos tipos de stem cells con su ubicación y la clase de tejidos que me pueden dar. Sin embargo, como mencionamos al principio de la clase, este tema de la que las stem cells poseen un destino que no se puede cambiar no es tan así. De hecho, el campo de investigación de las células madre ya atravesó importantes cambios que revolucionaron el uso de las células madre adultas. En 1957, Waddington representó este concepto de irreversibilidad en su Waddington's Epigenetic Landscape, donde, como verán, la célula madre embrionaria se ubica en la cima de la colina, que posee mucha pendiente, y el descenso de la célula por la colina y el camino que toma representa el proceso de diferenciación hacia células maduras, de forma tal que la pendiente no permite volver hacia atrás, o sea, es irreversible el proceso. Todo esto empezó a cambiar cuando en 1960
el biólogo John Gurdon demostró a través de experimentos de transferencia nuclear en ovocitos enucleados que el núcleo de una célula somática diferenciada conservaba de alguna manera el carácter pluripotente que era capaz de generar todo un organismo. Estos fueron los primeros pasos para que en 1997 Ian Wilmut lograra clonar al primer mamífero, que es la famosa oveja Dolly. Más tarde, en 1979, un grupo logró describir que fibroblastos tratados con ciertos agentes desmetilantes del ADN se convertían en mioblastos, que son los precursores de músculo esquelético, como ustedes sabrán. Los resultados de todos estos estudios y muchos más que se hicieron sobre la plasticidad de células madre adultas van en contra del dogma de que la diferenciación y el compromiso de las stem cells se limitan a su propio tejido. Así fue como surgió el concepto de transdiferenciación, que es el proceso por el cual una célula con un determinado destino celular se desvía y da lugar a un tejido diferente. Por ejemplo, se evidenció que las stem cells adultas, como las hematopoyéticas de médula ósea o cordón umbilical, tienen la particularidad de poder diferenciarse a tejidos endo o ectodérmicos a pesar de ser células mesenquimáticas como se ve en este esquema. Esto puede ocurrir bajo estímulos artificiales, pero también ocurre bajo estímulos naturales, aunque no es algo frecuente. Siguiendo con la línea de investigación de la que hablábamos recién, en 2006 el Dr. Yamanaka publicó un artículo que dio vuelta al mundo de las stem cells. En esa publicación, Yamanaka demostraba que la inducción de la expresión de 4 factores de transcripción inducía la reprogramación de fibroblastos adultos a stem cells pluripotenciales con características similares a las embrionarias. Y a estas células las llamó Induced Pluripotent Stem Cells o células iPS. Para lograr hacer esto, hizo una transfección con vectores virales usando el lentivirus, induciendo así la expresión de 4 factores de transcripción que hoy en día se conocen como factores de Yamanaka. Esos factores son OCT3-4, SOX2, KLF4 y CEMIC. Aunque se conocen más genes relacionados a la pluripotencialidad que no son precisamente estos 4, como por ejemplo NANOG o LIN28. Por supuesto, por este trabajo, Yamanaka recibió el Premio Nobel en Medicina en el año 2012 y también lo recibió John Gurdon, ya que sus investigaciones del siglo anterior fueron las que sentaron las bases para hacer posible todo este progreso. Del trabajo de Yamanaka derivan 2 aspectos importantes. Por un lado, se abre una puerta muy prometedora a posibles aplicaciones en medicina regenerativa, pudiendo obtener en una placa de Petri stem cells modificadas a partir de células maduras de un paciente. En teoría, las iPS se podrían diferenciar al tipo celular deseado y luego trasplantarse al paciente, evitando así rechazo inmunológico. Y por otro lado, el hallazgo supone una alternativa al uso de las stem cells embrionarias, resolviendo de forma definitiva el dilema ético que conlleva. El problema con el uso de las iPS es el mismo que con las stem cells embrionarias. Por una parte, generan tumores y por otra, reprogramarlas o inducir su diferenciación es un proceso complicado. Como dijimos, aunque puede haber pasado desapercibido, las células iPS son similares a las embrionarias pluripotenciales. ¿Por qué no decimos que son iguales?
porque el problema de la impronta del cual habíamos hablado antes es todavía difícil de resolver. Pero lo que se espera es que con la ampliación de los conocimientos en el área de la epigenética se logren obtener herramientas para poder corregir esto en algún momento. Bueno, como se mencionó, los mayores alcances de las células madre hoy en día están vinculados al desarrollo de los modelos experimentales para testeo farmacológico y también para estudio de enfermedades. Sin embargo, van a ver en estos gráficos que las investigaciones vinculadas a la medicina regenerativa ocupan un alto porcentaje de las publicaciones relacionadas al uso de las stem cells. A pesar de que los avances que se dieron a partir del año 2006 permitieron adelantos en los tratamientos para distintos tipos de patologías, las terapias celulares y la medicina regenerativa todavía no alcanzan una seguridad y una eficacia necesarias para la implementación de forma indiscutible. Algunos tratamientos de los que se alcanzaron mejores resultados son los vinculados a lesiones de médula ósea, miocardio, tendones, retina y hasta para el tratamiento de la diabetes tipo 1 y enfermedades neurodegenerativas. En Argentina, el uso terapéutico de las células madre es muy restringido y cauteloso. A pesar de que configuran una herramienta que es potencialmente fabulosa, todo uso de células madre que no sea para trasplante de componentes hematopoyéticos al día de hoy se considera por el INCUCAI experimental. La evidencia clínica que sostiene que podrían tener eficacia terapéutica en otras enfermedades todavía no es lo suficientemente sostenible para la legislación argentina. Entonces, en nuestro país está habilitado el uso de stem cells hematopoyéticas que pueden provenir ya sea de médula ósea o de cordón umbilical. Además de existir una diversidad de ámbitos privados donde se pueden elegir almacenar las células madre de cordón umbilical, Argentina cuenta con un Banco Nacional de Células Madre de carácter público en el Hospital Garrahan. Las recomendaciones publicadas de forma oficial para este país indican el uso de esas células para reconstitución de médula ósea y el tratamiento de enfermedades como por ejemplo talasemia mayor, aplasia congénita, leucemia aguda, enfermedades por depósito como Gaucher y Niemann-Pick y algunas enfermedades inmunológicas. Por supuesto, el tema de los bancos privados se encuentra en tela de juicio. Hay quienes argumentan en contra, sosteniendo que el ámbito privado se ve ampliamente beneficiado al ofrecer una tecnología de la que todavía no están seguros cuánto uso pueden hacer. Tampoco existe información científica que respalde el almacenamiento de sangre de cordón umbilical para uso autólogo, o sea que yo guardo mis células en un banco privado y si en el transcurso de mi vida desarrollo una enfermedad, disponga de ellas para usarlas y que ese tratamiento funcione. Y por lo tanto, el almacenamiento de sangre de cordón como un seguro biológico debería desaconsejarse. La realidad es que aunque hay una lista de patologías que ya son susceptibles de ser tratadas con estas terapias de forma segura, al momento se trata de enfermedades que no tienen una alta incidencia en la población. Y esto respalda lo que hablábamos recién de obviamente queda a criterio de cada uno, pero no sería lo más recomendable aconsejarle a una persona que pague para guardar sus células madre como seguro biológico propio.
Por otro lado, obviamente, no hay investigación que sea pasible de prosperar si no tengo el sustrato necesario. Estimular la donación de células madre de cordón umbilical a bancos públicos es el camino que debería tomarse para que generaciones futuras, o tal vez incluso actuales, cuenten con protocolos específicos para el tratamiento de enfermedades con esta herramienta que es tan prometedora para mejorar la calidad de vida y para incluso lograr la curación de enfermedades. Con esto ya cerramos el tema de las células madre. Obviamente esta clase la tienen que respaldar con la bibliografía obligatoria que está publicada en el blog. Y bueno, esta es la última clase que van a tener conmigo. Obviamente pueden seguir contando conmigo para evacuar las dudas que tengan. Yo no tengo ningún problema en contestarles. Pueden escribirme con libertad. Espero que les hayan sido útiles estas clases que les di y nos mantendremos en contacto para lo que necesiten. Mucha suerte con la carrera y saludos a todos.